Uno de los grandes mitos en conexión con la Biblia en nuestro tiempo es aquel que dice debemos leer la Biblia. Pero eso no es tan así. Te lo demuestro en este video. Otro de los mitos importantes que hay en nuestro mundo acerca de la Biblia es aquel que dice que debemos leer la Biblia. Y usted dirá, y esto no es así, siempre lo he escuchado. Le explico por dónde va el punto. ¿Debemos leer a Cervantes o debemos leer a Los Miserables? Porque eso produce una especie de placer intelectual que mucha gente describe como eso que se aloja en el alma de una persona cuando se enfrenta a clásicos de la literatura como esa. Sigo explicándote, téngame paciencia. Debemos leer quizá la letra pequeña de los contratos para no ser engañados o el periódico para actualizarnos con la noticia diaria. Pero quiero que usted entienda una cosa importante a través de este video, y es que la acción más importante que la Biblia produce en el corazón de una persona no tiene nada que ver con placer intelectual, o no es precisamente el placer intelectual, ni mucho menos tampoco la necesidad de actualización. La Biblia es más compleja que eso, y la interacción con la Biblia es mucho más compleja también que eso. Se lo voy a explicar a través de un texto bíblico. Hay un texto que dice, porque la palabra de Dios es viva. Y es un adjetivo raro para describir con ella un libro, ¿verdad? Del propio Quijote se puede decir muchas cosas, que es entretenido, que es bueno, que es sublime o muchísimas cosas más. Pero a nadie se le ocurriría decir que el Quijote es vivo, es un libro vivo, o que Los Miserables es un libro vivo. Sin embargo, de la Biblia así se dice. Ella misma dice, la palabra de Dios es viva. No solamente viva, sino eficaz. Y sigue diciendo, y más cortante que una espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos. Y termina ese verso bíblico diciendo una cosa bien importante que quiero que usted entienda. Dice, y aún discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quiero que le dé un poquito de taller, como decimos a eso, para que usted vea qué interesante, qué interesante. Es un libro, es una información acumulada en un libro que no está puesta solamente para entretener, sino que tiene de alguna manera un efecto o un impacto en la espiritualidad y más aún allá en la mente, en el corazón, en las convicciones de una persona. Diríamos entonces que la Biblia no es para informarnos, sino para transformarnos. La Biblia, cuando se está en contacto con ella, produce un cambio de mentalidad, cambio de pensamiento, cambio de sentimiento y hasta cambio de convicciones. No hay ningún otro libro en la historia del cual se pueda decir algo ni siquiera semejante. La Biblia produce ese efecto en aquel que se expone a su mensaje, a su eterno y tremendo mensaje. Por eso es que yo del principio te estoy diciendo, la Biblia no fue escrita para ser leída. Para ser leída fueron escritos el resto de los libros que hay en este mundo, sean buenos, malos o regulares. Con la Biblia sucede que la Biblia fue escrita para transformarnos. Por tanto, todo lo que podamos hacer en pos de ella sería una bendición. Más que leerla, debíamos consumirla. Esa sería la palabra, creo que podríamos escoger. A la Biblia hay que tenerla, hay que meditar, hay que enseñarla, hay que aprenderla, hay que memorizarla. Con la Biblia hay que tenerla lo más cerca posible, hay que digerirla, hay que rumiarla, hay que volver una y otra vez sobre ella, hay que escudriñarla. Decir que la Biblia hay que leerla, yo creo que es hacerle una injusticia a la propia Biblia. No basta con leerla. En el Antiguo Testamento, los padres tenían bien claros que desde bien pequeños sus hijos tenían que transmitirle la palabra para que estos la memorizaran. Se le pedía a los israelitas que pusieran la Biblia en los dinteles de la puerta, en las paredes, en pequeñas filacterias para poner en las ropas, donde quiera que fuera una persona de Israel. Tenía que estar en contacto con ese mensaje bíblico para que ese mensaje fuera haciendo poco a poco toda aquella acción que se supone que solamente ella puede hacer en la mente y en el corazón de las personas.
Por eso es que mucha gente dice, mire qué interesante, no es que nosotros leamos la Biblia, es ella la que nos lee a nosotros. No basta con leerla. Yo sé que hay mucha gente que la lee por cultura, por curiosidad, porque es guay, es cool, como dicen hoy, ¿verdad? Es entretenido, es bueno, me hace una persona culta, me hace alguien interesante a los ojos de otros. Pero nada de eso llega al corazón realmente de este tema, porque la Biblia es algo para estar incorporada, para que se incorpore en nosotros como parte de esa vida que Dios transmite a través de ella. Termino este pequeño video con una frase también que tiene que ver con eso. Alguien dijo, mire qué interesante, alguien dijo, la Biblia fue escrita con lágrimas y a las lágrimas va a entregar su mejor tesoro. Dios generalmente no tiene nada que ver con el hombre frívolo. Y eso es una gran realidad. La Biblia no se lee, la Biblia se consume para que ella nos lea a nosotros.